Segunda hora de la mañana en Es Radio, en el día de San Agatón. San Agatón. No pregunto, porque si no, siempre hay alguno de los que nos siguen que se llama Agatón. ¿Y miliciades? ¿Hay algún miliciades en el Club Libertad Digital? Es más, si hay entre los oyentes ya tarda en apuntarse al club. También es San Gregorio X, pero bueno, reconozco que al lado de San Agatón, pues carece de, digamos, de personalidad, ¿cómo decirlo?, fonética. Bueno, hoy es un día en el que va a haber algún chubasco en el norte y algunas nubes pues hasta las 10, 12 de la mañana. Y a partir de ahí, pues cielos rasos, despejados y temperaturas bastante agradables después de una semana de fríos. Hoy en Madrid nos vamos a 15 grados, la máxima está en 23 grados en Valencia, en Murcia, en Málaga y en Alicante, y la mínima en Granada, 0 grados. Bueno, y vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo a contarles algunas de las cosas que pasan. Luego en la tertulia con Luis Herrero y Fernando Lázaro, pues les sacaremos punta a otras que siguen pasando y a las que no damos demasiada importancia, por aquello de que en el periodismo la noticia de hoy entierra la de ayer, que enterró a la de anteayer y así sucesivamente. Y el problema es que no todas las noticias tienen el mismo valor. Hay cosas importantes que duran y hay cosas no importantes, pero la lógica de la información y de la desinformación en estas Navidades, en estas Pascuas, ha batido todas las marcas de la idiocia y de la incompetencia y de la malicia y de la avaricia y de otras cosas que acaban en icia, no sé, como ictericia. Comentaba este sábado Javier Somalo en Libertad Digital que daba vergüenza ver las televisiones y la forma en que se daba la información del virus, de la versión actual llamada Omicron, cuando en realidad la letra que le corresponde es Xi, como Xi Jinping, pero claro, como es el virus chino y son progres todos los que hacen, o casi todos los que hacen la información, pues enseguida el sicario del genocida Xi Jinping, el genocida Tetros, el de la OMS, pues le corrió el alfabeto griego y aún quedan letras, pues se fue a Omicron, es Xi, es el virus Xi, el virus rojo Xi, que es muy contagioso, pero en absoluto con la gravedad, vamos, ni de lejos, que ha tenido en las primeras oleadas. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que ha habido muchos contagiados y sin embargo muy pocos ingresados en la UCI. ¿Y esto se ha notado en los medios? No, señor, no, señor. Todos, es más, hoy ya me he asomado a algunas de las versiones en internet de los periódicos que tradicionalmente consideramos serios y dando el número de infectados. Se baten todas las marcas del número de infectados y seguramente si cogen a los que han tenido la gripe salen todavía más. ¿Eso por qué? Para, como sea, a toda costa conseguir un clic. Y como el clic se consigue alarmando a la gente y luego repitiendo las mismas sandeces, se repiten continuamente. Pero continuamente. Estallan las redes, arden las redes, queman las redes. Menganito aplasta, tritura, destruye para siempre a Zutanito, hasta el día siguiente que lo vuelve a destruir. O sea, es un algoritmo que todos los imbéciles tienen ya en la sesera y que repiten continuamente. Arden las redes ante un desnudo total de Menganita. Menganita acaba tapándose, no ya la partida de nacimiento, acaba tapándose hasta, no sé, una vez que le dolió la cabeza. Pero desnudo frontal a la PAM, clean, entras. El modelo ha sido la prensa deportiva, que es lo peor. Mira que es mala la política, pero la deportiva ya es atroz. Si alguien quiere ver el nivel de analfabetismo a que ha llegado el español medio tirando abajo, que entre en los comentarios de la prensa deportiva. Es una cosa asombrosa. Es como asomarse al pelotón de los torpes. Es como saber a qué clase fue Alberto Garzón. Que bueno, Alberto Garzón, que es el más tonto del gobierno, tuvo que ir a una clase de cretinos, de tontos, porque para que él destacara un poco, ¿cómo sería el resto? Vayan a los comentarios de la prensa en general, pero sobre todo de la prensa deportiva. Madre mía, qué nivel intelectual, ortográfico y semántico. Qué cantidad de idiotas, pero con qué entusiasmo se lanzan a injuriar al prójimo, etcétera, etcétera. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que los medios de comunicación, y estamos en un año electoral, en un año con una grave crisis económica encima,
España es el país que peor, según el informe oficial de la Unión Europea, que peor ha llevado la pandemia, que peor sale económicamente de la pandemia. Es más, no hemos salido. Las cifras que se están dando de empleo, siendo un empleo deteriorado, incluye ERTES, que eso no es paro, según la ministra, solamente que no trabajas. Pero bueno, aquí se le cambia de nombre a las cosas y parece pues que estamos en lo mismo. Y la doña Rogelia Teñida nos ha obsequiado con una reforma laboral que muchos se empeñan en decir que es la del Partido Popular. Vamos a ver. Una ley que empieza insultando al Partido Popular no puede ser del Partido Popular. Pero es que aquí nos hemos acostumbrado a que las leyes lleven un prólogo ideológico que es verdaderamente repugnante. Dentro de la continua pérdida de derechos laborales, en el tal, y luego presumen del empleo, el empleo sin derechos laborales. Pero ¿qué es lo que ha metido la Yoli Tenacillas en esta maldita ley? A la mafia sindical en las empresas. Le ha dado un poder enorme a las mafias sindicales, a UGT y a comisiones. Ella es la madrina de comisiones. Ella es la jefa de comisiones. ¿Y qué pintan las mafias sindicales? Las mafias son mafias proetarras. Este fin de semana se han manifestado con todo el familión de la ETA. Son las mismas que se manifestaron contra el niño de Canet de Mar pidiendo su linchamiento, de él y de sus familias. Esa es la mafia sindical. ¿Por qué es una mafia? Porque vive por la violencia. Nadie paga voluntariamente a un sindicato, ni siquiera sus liberados. Entonces, ¿por qué tenemos que aguantar en las empresas a los sindicatos? Porque lo imponen los políticos comunistas. Una tía pelleja que se mete de ministra de Trabajo no sabía lo que era un ERTE. Que cambió 3 veces de opinión, mejor dicho, de expresión, porque opinión no tiene ninguna, la que le convenga en cada momento, acerca de la propia reforma. Que la derogó, que la amplió, que la matizó, que la reprodujo, que la cambió, que la travestió, que qué sé yo, para al final es la reforma de Fátima Báñez, pero metiendo a las empresas en manos de la mafia sindical, poniéndolas en manos de la mafia sindical. La realidad cotidiana en las empresas es que tendrán que negociar con la mafia sindical, mafias que deberían estar prohibidas. Han pillado a los de UGT robándose a sí mismos. Bueno, van por 2 millones de euros trincados en gastos personales. ¿Pero qué vamos a decir de la UGT? Si es que después de los robos sistemáticos de Andalucía deberían estar fuera de la ley la UGT y el PSOE y Comisiones Obreras, Izquierda Unida y todos los comunistas de por allá abajo. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? De esto nada. De esto nada. Del poder sindical que consagra la tiranía de la Rogelia Teñida, de esto ni una palabra. De las manifestaciones, de esas procesiones inhumanas defendiendo a los asesinos más repugnantes de la ETA, con todos los comunistas, medio gobierno, con las mafias sindicales y una patulea de organizaciones, con un tal Joseba Azcárraga, que es el que dirige, digamos, ahora la cara gimoteante de la ETA. Imagínense, con casi 1000 muertos en su haber, lo que gimotean por las víctimas. Sobre esto, muy poco, prácticamente nada. Hoy viene Fernando Lázaro, que es de los que mejor informan sobre esto. Pero vamos a ver, un país que está en manos de terroristas y de golpistas, como es el caso de España, porque Sánchez está en manos de terroristas y de golpistas. Por supuesto, todos comunistas. Algunos son nazis, catanazis, en Barcelona. Pero el País Vasco manda la ETA, que es comunista. Y está en la calle con Podemos, que es comunista, y con Comisiones Obreras, que es comunista, y con UGT, que lo que le digan. Álvarez, el cabecilla de UGT, se niega a decir su sueldo, porque dice que eso no le interesa a nadie. A mí me interesa, te lo pago yo. Claro que me interesa saber cuánto me robas, porque me estás robando. Yo no he querido afiliarme a UGT, ¿por qué tengo que pagarte el sueldo? No has trabajado en tu vida. Y estás en Cataluña manifestándote contra la familia de Canet. Yo no quiero pagarte el sueldo, Pepe Álvarez, que te lo pague de bota y lomba. Que te falta desfilar también con Yoli Tenacillas. ¿Por qué tengo que pagar el sueldo a esta gentuza? Los golpistas catalanes, ya está Aragonés, que es el minilló de Coco Mocho, ya está diciendo que no, bueno, del minilló de Jonqueras, perdón, me confundo, son la misma patulea.
que ahora quiere que dice que están buscando materia. ¿Qué materia? La materia es que Sánchez quiere depender de ellos. No es que esté obligado a depender, es que quiere depender de los etarras, de los golpistas y de los comunistas en general. Naturalmente, un país con ese gobierno tiene que ir fatal. Este va a ser el año de la inflación, el año del déficit y el año de la deuda. Y además el año de la ETA. Vamos a tener urnas para poder desquitarnos. Para empezar, ahora en Castilla y León, en poco más de un mes hay elecciones, el 14 de febrero. Vamos a ver lo que pasa. Enseguida viene Andalucía, que ya están anunciadas. No sé si para antes del verano o para después del verano, dependerá de lo que aguante Moreno la presión de Casado. Y posiblemente en Valencia, como no se deprisan como Garcimo Puig, pierde también la mayoría. Así que aquí tienen a Cunfraude empujando el tractor de la Oltra y de Puig. Pero al final, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a una situación en la que en los medios no estamos informando de lo fundamental. Estamos perdiéndonos en arborescencias. Y la verdad, vamos a tratar de enfocar las cosas en lo esencial. Lo esencial es que este es un gobierno en manos de la ETA. Que la ETA va a conquistar el poder en el País Vasco y Navarra, porque lo quiere Sánchez. En manos de los golpistas, porque lo quiere Sánchez. Y en manos absolutamente de los comunistas, aliados de los etarras y de los golpistas catalanes, porque lo quiere Sánchez. Nos tenemos que conformar con Alberto Garzón, que es como un símbolo de la imbecilidad. ¿Pero creen ustedes que es el único tonto en el Consejo de Ministros? Bueno, hoy en la Vuelta a la República de los Tontos nos trae Santi González algunas novedades. Por ejemplo, cómo se resiste Irene Montero a abandonar su lugar de privilegio en esta especie de podium de la estulticia. Pero al final, ¿quién es Garzón? Garzón es un tío que llevaba un chándal de la República Democrática Alemana, es decir, de los comunistas de Alemania, de la Stasi, de la vida de los otros, de los que disparaban desde el muro a los que querían huir a Occidente. Esa gentuza es la que esta gentuza venera. ¿A quién veneraba? Y supongo que venera Yoli Tenacillas, la doña Rogelia Teñida. ¿A quién? A Fidel Castro, el genocida. ¿A quién veneran los de Podemos? ¿A Chávez? Pues si decía Monedero, el saqueador, decía cuando se murió Chávez, felizmente ya falleció, ha venido Maduro, que es lo mismo, pero en fin, decía que le corría un orinoco por la mejilla, un orimoco probablemente. Estamos en un momento delicadísimo, no solo en España, pero en fin, vamos con lo nuestro, Rosana. Pedro Sánchez arranca la campaña electoral en Castilla y León haciendo una defensa de su política a favor del sector agroalimentario, a pesar de guardar silencio en torno a su ministro de Consumo, Alberto Garzón, y sus críticas a la industria cárnica. El presidente del Gobierno presentaba al candidato socialista Luis Tudanca, que tampoco hacía referencia a las palabras del ministro. Hoy el PP inicia una ofensiva a nivel local, regional y nacional para pedir el cese de Garzón, que ayer mismo en una entrevista se presentaba como víctima del lobby cárnico de las derechas. Pedro Sánchez, a su llegada a Palencia, era recibido entre abucheos y gritos de los ganaderos y agricultores. Le escuchamos junto a Teodoro García Egea e Inés Arrimadas. Hemos cumplido, y hay que decirlo alto y claro, con el sector primario, con los ganaderos y con los agricultores, con esa ley de cadena alimentaria que lo que va a permitir es que no se pueda vender por un precio inferior al coste de producción. Cumplimos con ellos también con una PAC que ha garantizado los recursos económicos para los próximos años. El Gobierno de España está tirando piedras sobre un sector clave que está dando de comer a mucha gente. El ministro Garzón ha hecho unas declaraciones inaceptables, diciendo que la carne que exporta a España es de mala calidad, y lo que es de mala calidad realmente es el Gobierno de España. Lo que es de mala calidad son las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez. O eres muy sectario o tienes muy pocas luces para irte al extranjero a decir que la carne que exporta España es mala. Hijo mío. Hija, ¿cuál es el problema? El problema es que le pagamos todos los españoles el sueldo a este merluzo. Por mí, como si no se vacune de Don Telele, o sea, a mí qué más me da. El problema es que le pago el sueldo. Ha jurado defender la Constitución. Que la ataca todos los días, este merluzo. Repito, el del chándal del muro de Berlín,
que lo que quiere es volver a poner el muro, el devoto de Fidel Castro, de Maduro y de Madurito, de los falsos indios ahora de los Andes. Está toda Hispanoamérica, toda, pero toda, bueno, Iberoamérica, porque incluyo Brasil, prácticamente en vísperas de caer en bloque en manos del comunismo. Que le llaman populismo. No, populismo es un señor que dice que va a haber 7 corridas de toros y es un pueblo de 7 habitantes que no las puede pagar. Eso es populismo. Esto es el comunismo de toda la vida. Es el comunismo de siempre, el que se crea después de cuando cae el muro de Berlín y se hunde la Unión Soviética, lo que crean entre Fidel Castro, Lula da Silva y el mexicano de turno, que siempre hay un mexicano empeñado en ser la alternativa a Estados Unidos. Y ahora tienen a AMLO, a Lula a punto de ganar, a Petro, que es el pro-FARC, igual que aquí, por cierto, en Colombia. Ha caído ya Perú, ha caído Chile y Argentina, pues está casi peor todavía que Venezuela. Una inflación ya del 54%. Tiene un sector privado de apenas 6 millones, que tienen que dar de comer a 24. Ya me dirán ustedes el futuro de Argentina. Por ese camino vamos. Por ese camino vamos. Gran inflación, el doble que en Europa, déficit público crónico y además deuda para pagar el déficit, que naturalmente es para pagar a todos los subsidiados de un Estado ineficiente. Este es el futuro que nos espera, salvo que esto cambie. Pero lo más grave, y por lo que no va a cambiar, es que estamos en manos de pistoleros, estamos en manos de asesinos. Es que el político importante, realmente importante en el País Vasco, no es Otegi, es Pla, el último jefe de los comandos pistoleros y asesinos de la ETA, que la ha puesto de número 2 en Bildu Otegi, no fuera a despedirlo a él, que por supuesto Bildu es la ETA. Es la ETA de toda la vida, que ya ha dicho este fin de semana que ahora por Navarra, claro. Pero ¿quiénes estaban con ellos? Toda la patrulla de Podemos, las mafias sindicales, medio gobierno. Esto es lo grave del asunto, que es que la mayoría del Parlamento está comprometida con la ETA. Y las minorías, pues están a verlas venir. Más de 200 actos a favor de la ETA y del acercamiento de los presos etarras se han convocado este fin de semana en multitud de pueblos vascos, navarros y franceses. Las marchas han sido apoyadas por Podemos. Su coordinadora en País Vasco, Pilar Garrido, ha exigido el acercamiento de todos los presos y su puesta en libertad condicional. Estas marchas están promovidas por el grupo proetarra Sare, que está dirigido por el que fuese consejero de Justicia vasco, Joseba Azcárraga. También organizó las marchas a favor de Henri Parot, que en los últimos días del año pasado autorizó la Audiencia Nacional. Aquí resulta que no tenemos que acordarnos de lo de la ETA, tenemos que acordarnos de las supuestas muertes, supuestas fosas de la guerra civil, que a veces se pone a investigar, casi siempre son extranjeros, que no tienen de España ni idea. El caso de este pueblo célebre castellano, que el alcalde le contestó al ministro, mejor dicho, a un vicepresidente del Senado, le contestó con una carta histórica, primero por lo bien escrita que está, y luego porque recordaba cómo se fue a pedirle a un señor que quitara las calles a Calvo Sotelo, por ejemplo. Era un extranjero que había hecho un curso online y había creado una especie de circuito, no había estado nunca en España, no sabía nada, de visita de los lugares terribles del franquismo. Y a una víctima asesinado por la escolta del socialista Prieto, que fue don José Calvo Sotelo, antes de que empezara la guerra y, por supuesto, el franquismo, pues le quería quitar la calle. ¿Por qué? Porque es de derechas. Ayer daba Fernández Mañueco, y hablábamos con él, una entrevista en El Mundo diciendo que Almudena Grandes, los libros sobre la guerra civil de Almudena Grandes son algo que está ya en la historia de la literatura. Bueno, Mañueco, tú eres más analfabeto, de Salamanca. Los libros de Almudena Grandes sobre la guerra civil es una porquería repugnante. Pero claro, se nota que tú no eres una de las voces de la radio, de las 3 voces que fusilaría por la mañana Almudena Grandes. Tú a traicionar a la derecha, que es lo que os va en el PP. A ti no te han dicho por la mañana que te fusilarían, ¿verdad? Por opinar. Pues a mí sí, porque de esas voces, vamos, la primera soy yo. La segunda, Carlos Herrera, y la tercera me temo que Alsina. ¿Por qué? Porque no somos comunistas. Y esta tía defendía hasta los violadores de las monjas en la guerra civil.
Y ahí es donde se ha lucido Judas Almeida, más Judas que nunca. Por aprobar los presupuestos le pone la calle a esta tía. Y luego dice que no merece la calle. Pues no se lo ves. No se la pongas. Ah, no, es que ante todos los presupuestos, los presupuestos para Madrid Central, el que dijiste que ibas a quitar, pues chico, te puedes meter los presupuestos por el cementerio civil. ¿No te joroba, Mañueco? Así que pasará la historia de la literatura, que poca literatura has leído, ¿eh? No sé cómo no te echan de Salamanca. ¡Qué vergüenza! Si quieren ponerle una calle, que la pongan. Y si no, pero se le están quitando las calles a gente con bastante más merecimiento, porque tuvo que ver con el franquismo. Si le han quitado el título, dijo predilecto de Cádiz, a José María Pemán, a cuyo lado Almudena Grandes es una especie de eunuca de la ortografía. Porque Pemán sí escribía bien. Bueno, pues ahí estamos. ¿Y qué va a pasar ahora en Castilla y León? Pues la verdad es que no se sabe. Se sabe que va a ganar la derecha probablemente, hombre, y que el tío este del muro de Berlín pues les ha puesto en bandeja la campaña. Ahora, ¿por cuánto? Pues esta es la clave. Da la impresión de que la campaña va a ser de la izquierda y del PP y de Ciudadanos contra Vox. Esa impresión. Cosa que le conviene. Hoy de momento tenemos una encuesta en Voz Populi. Según esta, el PP ganaría las elecciones con 37 escaños, a solo 4 de la mayoría absoluta, que conseguiría sin problemas Mañueco, con el apoyo, eso sí, de Vox, que cosecharía 9 representantes en las Cortes de Castilla y León. Ciudadanos casi desaparece del panorama político regional y solo consigue un escaño. Se queda en la formación que lidera IGEA. Por Ávila y Unión del Pueblo Leonés mantienen su representación en las Cortes, donde también entra Soria Ya. Alfonso Fernández Mañueco será el presentador de Isabel Díaz Ayuso en el desayuno informativo que hoy protagoniza la presidenta madrileña. El candidato popular hará una campaña muy al estilo de la lideresa de confrontación con Sánchez, pero se desconoce si contará con ella para algún acto o mitin. Pues depende de lo mal que le vaya. Mientras le vaya bien, para no reñir con Teodoro, no la llevará. Teodoro, que se ha plantado este fin de semana en mi pueblo. Ya me dice Dieter, ni Glenn Close en atracción fatal. Contigo es una obsesión ya, ¿eh? Te veo cara de Michael Douglas. Me dice, no, quiera Dios. Dice, no, es que he ido a apoyar al sector ganadero. El caso es que se ha plantado allí, no estamos a salvo en ningún sitio. Yo lo que espero es que en Teodoro y Almeida, Judas, van a ir al desayuno. Que pruebe antes el desayuno de Ayuso, que lo pruebe alguien. Y espero que si Casado va, no se limpie con el mantel. Porque en estas vacaciones, estas entrañables fechas, ha dicho que es que lo de Ayuso pues fue una pieza más dentro de la racha de victorias que empezó en Galicia y va a continuar en Castilla y León. Claro, entre la victoria de Feijóo y la de Ayuso se produjo el pequeño detalle de la campaña de Cataluña que protagonizó él, pidiendo perdón por haber puesto a Cayetana en Barcelona, arrastrándose ante los separatistas de Godó, lamentando la actuación de la policía contra los golpistas, diciendo que él no había querido defender a la policía porque era indefendible y que por eso no lo hizo, mintiendo como un bellaco. La defendió 2 veces, al día siguiente y 2 días después. Y así sucesivamente. Y consiguió bajar todavía de 4 escaños a 3, mientras Vox pasaba de 0 a 12. Pero de ese fracaso suyo personal, no. Luego llegó a Ayuso, pero seguía la estela de éxitos del PP, sobre todo la suya en Cataluña, que ha sido extraordinaria. Este cuenta una mentira y acaba creyéndosela. Claro, como alrededor está Teodoro, muy buen presidente, vale, lo va a enterrar, por eso va a mi pueblo a ver si le apoya la Virgen. Lo entierra, lo entierra, y el otro todavía no se entera. En fin. Vamos a hacer una pausita. Sí, una pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Silvia Ribeiro, bueno, bienvenida, felices Pascuas. Feliz año, Federico. ¿No te he dicho felices Pascuas, Rosy? No, pero yo vamos me a empezar. Sí, Ojo, que este año vamos a cumplir los 20 años de Libertad Digital. 20. 20 años. ¿Te acuerdas cuando empezamos en la calle Conde ¿20 de o Aranda? 21? 22. 22. No, este año es el 22. Creo que el 22. 22, además Claro, número claro, redondo, sí, claro, 22. digo, no, 20 ya los 22, hemos cumplido. Claro, no, 22. Qué barbaridad cómo pasa el tiempo. Por unos más que por otros, pero en fin, por unos más que por otras. Bueno, pero vamos a ver, tú llegaste más tarde. Sí, un poquito más Eres casi tarde. un bebé, o sea, bien.
Pero, ¿cómo está el tráfico? Bueno, pues lento, no vamos a perder las costumbres. Además, hoy vuelven ya los niños a clase, eso se va a notar. Y hay retenciones ya entre el Nudo Sur y Manoteras, con complicaciones también en su incorporación desde la avenida del Mediterráneo. Y en el centro de la ciudad se están produciendo parones a la altura de la Cuesta de San Vicente, en la calle de la Princesa, en Gran Vía, en el Paseo de Recoletos y en la calle de José Abascal, con dirección Avenida de América. Vamos a comprobar ahora cómo se circula por el resto de las carreteras españolas. DGT, Iris Cerezo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. A esta hora pendientes de un alcance en Barcelona, en la AP7 en Báscara en ambos sentidos, y también en Guadalajara en la A2 en el entorno de Alovera hacia Soria. Al margen de estos accidentes van a encontrar tráfico lento en Madrid de entrada, en la A3 en el entorno de Rivas, y mucha precaución también en la M40 en Villaverde sentido A4. Circulación lenta en Barcelona en la AP7 en Papiola hacia Martorell, y en Valencia en la AP7 en Bétera sentido Sagunto. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Seguimos con Silvia Rivero y Daniel Muñoz. Bienvenido de vuelta, Daniel. Gracias. Oye, no bien te hallado. preocupes, llamarse Daniel Muñoz es mucho más noble que llamarse Alberto Garzón. Sí, pero como goza de esa popularidad solo por el nombre, digo, bueno. Perdona, el Destripador también, Jack el Destripador fue popularísimo. Es verdad. O sea, no, vamos a ver. En fin, Herodes, sin ir más lejos, fue muy popular en Judea, y es Herodes. En fin. Bueno, pero vamos con una noticia que no debería ser noticia. Pero es que en España es noticia que los criminales, los terroristas, los que hacen bullying, pero al por mayor, dicen que perseguir a un niño, hacerle sentir mal por ser gordo, miope, yo qué sé, tener granos, que eso es una cosa intolerable. Pero en cambio perseguirlo por querer estudiar en español, esto es intolerable. Esto de ninguna manera. Y ahí están las mafias sindicales, las mafias comunistas y las mafias racistas separatistas quemando cruces delante del Instituto de Canet de Mar. O bien poniendo pancartas en favor de la ETA, de los asesinos de la ETA, porque no quedan en la cárcel más que los asesinos más redomados de la ETA. Y además utilizando, como ha hecho siempre el separatismo y como ha hecho siempre el comunismo, a los menores de edad para defender esa política, para que se acostumbren desde niños a despreciar y matar si hace falta al que les lleve la contraria. Menos mal que hay quien de vez en cuando denuncia. Y hay algunos jueces, no crean que muchos, algunos jueces que se toman en serio esas denuncias. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dado la razón a Impulso Ciudadano en una sentencia en la que obliga al Ayuntamiento de Sant Pol a que retire una pancarta a favor de los golpistas. Esta decisión judicial abre la puerta además a obligar a todos los consistorios catalanes a que retiren de sus balcones las esteladas. Mientras la Plataforma por la Lengua pide a los padres que vigilen a sus hijos para que hablen catalán también cuando salen de fiesta. A pesar de las presiones, más de 30 familias han denunciado en Cataluña para que sus hijos reciban al menos del 25% de las asignaturas en español. Desde Baleares, Salvador Iglesias lamenta que después de 3 años batallando, su hija acabará yéndose a estudiar fuera. Hombre, realmente hay poco que batallar, porque la batalla está perdida el primer día. La primera solicitud de que estudie en español te responde que hay una normativa autonómica que lo prohíbe, o en otras palabras, que exige como única lengua vehicular es el catalán. Pues a partir de ahí la única batalla que puedes hacer es el día a día con la niña, ir traduciendo y hablando con los profesores de que por favor tengan un poco de paciencia y comprensión con una niña pues que no tiene soltura en catalán. Y aún así, de vez en cuando, como le dijeron una vez a mi hija, la profesora, a veces se me va la pinza y hablo catalán. Si al final se acaba aplicando el 25%, a ver si el 25% lo van a implementar en flauta y en deporte, que es lo que me temo. A mí lo que me interesa es que mi hija entienda los conceptos. Aquí hay niños que no saben decir guisante en español. Claro que no. Pero claro que no, pero es igual. Como el catalán es una raza superior, y sus colonias también, por supuesto no necesitan estudiar. Y esto lo dice la ministra de Educación. Que el dominio del español de los niños en Cataluña que no estudian español es muy superior al de todos los demás niños de razas muy inferiores que estudiando español no lo saben hablar tan bien como los niños de Cataluña, que no necesitan estudiarlo. Esto lo dice el PSOE, lo dice el gobierno, lo dice la patulea comunista y la mafia sindical. Y cuidado con llevarles la contraria, que llega un juez y te encarcela. Es una puñetera dictadura, es una asquerosa dictadura. Hoy escribe Pepe García Domínguez a propósito de algo que es más que una anécdota. En Ara, que es un periódico golpista, racista, separatista, catalán, resulta que le han quitado un artículo a un tío que se llama Roig,
porque ha confesado que el problema de Cataluña pues ya no son los andaluces ni los murcianos, no, que son los hispanoamericanos, que es que se niegan a hablar otra cosa que español, no paran de hablar español, no hay quien los baje de hablar español, hablan por los codos, cogen el móvil y todo es español, y cuidado con el catalán que encima te escupen. Y que hay que obligarlos a toda costa que hablen catalán, piensen en catalán, sueñen en catalán y todo lo que sea en catalán. Y le han quitado el artículo. ¿Por qué? Porque eso se puede decir de los andaluces. Pero hombre, de los de Colombia, del Ecuador, no. Ellos son mestizos, transversales, son unos racistas de tercera división. Son pues como escupiqué, o sea, basura rica, pero basura. Y no saben que hay cosas que se hacen, pero no se dicen. Entre otras cosas, la represión lingüística. Lo que sucede en Baleares, en la Comunidad Valenciana, y muy en especial en la Comunidad Valenciana, es criminal. Y aquí como si no pasara nada. En fin, vamos ahora con... reconozco mi predilección por Yolanda Díaz. Luego hablaré con Santi González a ver cómo la tontipública esta, la República de los Tontos, la tontipública, pues a ver cómo la planteamos este año, porque yo creo que va a haber photo finish prácticamente a diario. Hay una colección de lerdos compitiendo a ver quién la dice más gorda y quién mete la pata más a fondo. Muy difícil de superar, ¿eh? Esto va a estar muy reñido. Yo veo a Yoli, Irene Montero, o Irene Mantero, o Ireno, o lo que sea, a incomparable del muro de Berlín, y luego a la Tenacillas, las veo muy, muy igualados. La vicepresidenta Yolanda Díaz descarta que su proyecto político personal se vaya a llamar Frente Amplio. Considera que el nombre tiene una connotación negativa y sobre todo porque la marca ya la registró en el pasado Tania Sánchez. Díaz no presentará candidatura en Castilla y León y no parece que vaya a hacerlo en Andalucía. Asegura que por el momento está centrada en la aprobación de la reforma laboral para la que Sánchez pedía ayer apoyos. Pido a la oposición que por una vez en toda la legislatura abandone su posición destructiva y se sume a un buen acuerdo para España, porque es un buen acuerdo para los trabajadores y para los empresarios. Que voten sí a la reforma laboral de los trabajadores y los empresarios. Pero no era de la Tenacillas. Dice que no se va a llamar Frente Amplio. Claro que no, lo tuyo es Frente Estrecha. Madre mía. ¿Y entonces por qué insultáis al PP en el prólogo de la ley que está en el BOE? Que con el PP todo fue un retroceso de derechos laborales, se creaba empleo, pero menudo asco de empleo. ¿Y vosotros? ¿Y ahora qué? Entonces, ¿de qué presumís? ¿De crear empleo con la ley del PP? ¿De eso presumís? Porque no hacéis otra cosa. ¿En qué quedamos? ¿Era mala, según decís en el prólogo? ¿Es medio buena, según decís confirmando la ley? ¿O es mejorable metiendo a la mafia sindical a jorobar a las empresas? ¿En qué quedamos? En fin, esto todo se arregla con leyes. Ahora van a hacer una ley de la vivienda. No se preocupen porque el tinglao, la Constitución, es que es el doble de larga que la Constitución de Corea del Norte. El Estatuto de Autonomía de Cataluña, el golpista, que tuvieron que quitarle 11 artículos porque había una ley que decía que la justicia catalana sería solo de los nacionalistas catalanes, que no tenían nada que ver con la justicia española, lo tuvieron que quitar, claro. Están viviendo de lo que nos trincan a todos los españoles, porque Cataluña quebró hace 11 años. Viven de lo que nos roban. Porque es robo, es atraco, no se hace voluntariamente, no es una donación. Bueno, ha habido un terremoto en Lorca, ayudamos, eso sí. Pero a Cataluña no hemos votado que hay que ayudar. No, se lo llevan todo. Bueno, esto es el pan nuestro de cada día. Pues ahí está el derecho al paisaje de todo el que nazca en Cataluña. O sea, tú no tienes derecho a escolarizarte en tu lengua materna si es el español, que es la mayoría, la lengua de la mayoría de los catalanes. La lengua materna. No tienes derecho. Pero en cambio tienes derecho al paisaje. Ya la Constitución, una de las cosas más idiotas que lo metieron por los comunistas, es lo del derecho a la vivienda. ¿Cómo que el derecho a la vivienda? El deseo, la necesidad de la vivienda, sí, pero el derecho. ¿Desde cuándo una necesidad se convierte en un derecho? ¿Cuál es el límite de las necesidades? Ninguno. Ninguno. Uno puede tener todas las necesidades que quiera y más. Yo porque no juego, no soy gamer, que dice Teodoro.
Pero si no, pues tengo el derecho a la PlayStation. Así que alguien me tiene que pagar la PlayStation. Pues no, sí, no. Van a hacer una ley de la vivienda. A partir de ahora, ningún problema, todo el mundo va a tener vivienda. El Gobierno dará luz verde a la nueva ley de vivienda que va a limitar el precio del alquiler en las llamadas zonas tensionadas y las empresas que tengan 10 o más inmuebles en propiedad. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, niega que exista preocupación en el seno del Gobierno por el contenido del informe del Consejo General del Poder Judicial. A pesar de las críticas del sector inmobiliario, la ministra sostiene que su acogida ha sido positiva. Que más allá de algunas críticas puntuales que se han producido, pero que yo quiero decir y avanzar que han sido muy puntuales y que es verdad que en un primer momento pues se generó, ¿no?, cierta inquietud por parte del sector. La acogida, me puedo aventurar a decir que ha sido una acogida positiva por el sector, una acogida positiva sobre todo por el conjunto de la sociedad. El conjunto de la sociedad. Yo me acabo de enterar de que habían pergeñado ahora una ley de vivienda. Es más, yo, mientras no se pueda estudiar en español en toda España, no pienso creerme que ninguna ley sea buena, porque es el derecho básico que dice la Constitución. Si no podemos hablar en español en España, a partir de ahí todo está mal. Dice, una acogida puntual. Como no saben español, ¿qué quiere decir? ¿Que llegó a tiempo? O sea, alguna protesta puntual, o sea, que protestaron a tiempo, porque eso es puntual, llegar a punto a un sitio. No saben ni lo que dicen. No saben lo que dicen. Y además les da igual. En fin, a la mutua. Nos vamos a ahorrar, Federico. No sé, pero te diré que tengo a mis padres bastante angustiados. Por la subida de los precios de todo, de absolutamente todo. La semana pasada. Cuando tengas nietos también estarán angustiados. Y más, seguramente. Porque para entonces ya, no sé, habrá una hora de luz, costarán 10 días de sueldo o 20 meses. Vas a ver. Bueno, pues es que el viernes recibieron el recibo del seguro actualizado. Me llamaron, como te digo, angustiados para decirme que se lo han subido también. No solamente la luz, también el precio de su seguro. Afortunadamente pude tranquilizarles, decirles que es muy fácil, que hablando de seguros, que se cambien a la mutua porque les van a bajar el precio sea cual sea. Tomad nota vosotros también, llamad al 91 555 55 55. Tomen nota, 91 555 55 55. Esto es muy fácil, esto es la mutua. Muy bien, pues nos vamos a una pausa y nos vamos a la prensa económica con Luis Fernando Quintero, porque tenemos que contarles la verdad de lo que está pasando, la verdad del déficit crónico, la verdad de la deuda que no deja de crecer. Y España no es el único país de Europa que después de solventar la crisis dándole a la máquina de hacer billetes, estos 2 años de virus han servido para darle mucho más a la máquina de hacer billetes. Resultado, inflación, precios desbocados. Y cuando hay inflación, ¿qué sucede? Pues que el dinero que usted tiene en el banco vale 5 veces menos, 5, un 10, ahora en España, veces menos. Si es usted argentino, está perdido. Su dinero en solo un año vale menos de la mitad de lo que valía el año pasado. Eso le pasa por ahorrar. Esto es la inflación, el impuesto de los pobres. Robarle en sus bolsillos a los pobres, decían los padres de la Escuela de Salamanca. Pues es el fenómeno de este año, lo verán. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Luis Fernando, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. Bueno, hoy lunes de Rotellar y uno de los asuntos fundamentales de este año y de cualquiera, pero este año especialmente grave con la inflación, con el déficit ya crónico y además con la deuda pública, que hay quien dice que no tenemos. Sí, hay quien dice que va cayendo y es de lo que nos habla hoy José María Rotellar en su artículo ya clásico de los lunes de Libre Mercado. Lo comentabas tú hace unos minutos, la importancia este año va a tener no solo la inflación o el déficit, sino también la deuda pública, y es que José María Rotellar nos habla de ese espejismo de la caída de la deuda pública. Y es un espejismo porque el Ejecutivo lo que hace, como sabes que la deuda pública normalmente se mide, uno de los indicadores que se da es en relación con el PIB, y el Gobierno tiene unas previsiones de incremento del PIB extraordinariamente optimistas, pues si sube el PIB hace que ese porcentaje caiga, pero no porque caiga el endeudamiento en España. Y en cualquiera de los casos, la realidad de los datos, que es lo que nos cuenta Rotellar en su artículo, lo que nos va diciendo es que, al revés de lo que nos quiere vender el Ejecutivo, lo que sucede con la deuda pública en España es que va creciendo, tanto en términos absolutos como en términos relativos reales. Y estamos en el entorno del 120%
del PIB y además no es baladí porque desde que gobierna Sánchez, Federico, la deuda pública no es que haya disminuido, es que se ha incrementado nada más y nada menos que en 264.357 millones de euros. Solo el primer año, 38.000 millones de euros solo en el primer año. Desde mayo del 2019 hasta aquí, el resto de ese endeudamiento hasta alcanzar los 264.357 millones de euros. Es decir, vamos aumentando cada vez más nuestra deuda pública. No sucede lo que nos dice el Ejecutivo, que nos engaña al decirnos que está disminuyendo, y esto es algo que nos debe preocupar y mucho, porque, como siempre se queja Rotellar, parece que nos hemos acostumbrado al recurso a la deuda pública como algo normal e incluso deseable para algunos sectores de la sociedad. Pues sí. No, esto es un impuesto que tenemos todos en el bolsillo de aquí en adelante. Bueno, y por último, en 5 días, el impuesto a los muertos, que claro, es que como vivimos en Madrid, afortunadamente, se nos ha olvidado que más de media España sigue pagando el tercer impuesto sobre la misma cosa, que es absolutamente anticonstitucional, que es el impuesto sobre la herencia, es decir, el impuesto a los muertos. Por cierto, que es un impuesto que quiere agravar Macron, el que llaman centrista, moderado y hasta liberal, un tío que está contra la propiedad privada, que no quiere que se pueda heredar, que eso es lo que ha decretado el Consejo Económico de Macron, que ya no en la herencia no se pueda heredar, que todavía la propiedad tuya te la reservan, pero tus hijos nada. Y si te mueres, como en España, pues menos. Así es, y lo cuenta 5 días. Además, Federico, fíjate que lo lleva en la portada, pero nada destacado, ¿eh? Una esquinita de la portada, las renuncias a herencias se disparan y 2021 cerrará como el año con más rechazos. Y es que en lo que va medido, en los informes a los que ha tenido acceso el diario 5 días, que son del Consejo General del Notariado, solo tenemos el primer semestre de 2021, pero estos datos ya arrojan pues un balance que va a ser bastante superior al de 2020 o al de 2019, que son los 2 años que han tenido los registros más altos. Y además en el desglose por autonomía se ve perfectamente aquellas en las que está bonificado ese impuesto, como el caso de Madrid, que es la que tiene el menor número o de los menores números de rechazos de toda España, y aquellas comunidades autónomas donde sí se grava este impuesto a la muerte, como bien dices, y donde se disparan esos rechazos a herencias. Fíjate, Federico, en los momentos en los que vivimos, la crisis que tenemos, la crisis inflacionaria que tenemos, la ayuda que para muchas familias podría suponer el disponer, después de una tragedia, pues de ese capital, de ese patrimonio que habrían ido construyendo sus antecesores, sus padres o sus abuelos. Que ya ha pagado impuestos. Y que ya paga todos los impuestos habidos y por haber. Muy bien, pues muchas gracias, Luis Fernando. Hasta mañana. Un placer, Federico. Seguimos con las noticias de cercanía, después continuamos. Hoy en la tertulia tenemos a Luis Herrero y a Fernando Lázaro, y anda que no hay asunto que contar y que comentar. Es Radio. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.